Bienvenidos a Icos Literarios. Hola a todos. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un tema fascinante. Las 100 mujeres que cambiaron el mundo según la revista BBC History. Una lista que ha dado mucho que hablar. Claro, porque no es una simple lista hecha al azar. Para elaborarla, combinaron las opiniones de expertos de diferentes campos con la votación del público. Una metodología muy interesante. Totalmente. Y eso es lo que la hace tan especial. Es como una especie de consenso entre lo que piensan los que más saben y lo que opina la gente de a pie. Exacto. Un reflejo de la historia desde diferentes perspectivas. Exactamente. Y en esta inmersión vamos a explorar la vida de algunas de estas mujeres increíbles, destacando las ideas clave que podemos extraer de sus logros. Me parece una idea genial. Y así, quienes nos escuchan podrán llevarse una visión más completa de cómo estas mujeres dejaron una huella imborrable en el mundo. Sin duda hay mucho que aprender de ellas. Empecemos, ¿te parece? Por supuesto. Estoy lista. Perfecto. Entonces, para comenzar este viaje, ¿qué te parece si nos adentramos en la vida de una pionera de la ciencia? Una mujer cuyo nombre está ligado a descubrimientos revolucionarios. Marie Curie. Marie Curie, un ícono de la ciencia. Sin duda. Es increíble pensar que ella acuñó el término radiactividad. Impresionante. Y pensar que fue la primera mujer en dar clases en la Universidad de París. Y no solo eso, sino que también fue la primera persona, hombre o mujer, en recibir 2 premios Nobel en diferentes campos científicos. Algo realmente excepcional. Totalmente. Marie Curie nació en Polonia, en una época en la que el país estaba bajo el dominio ruso. ¿En serio? No sabía eso. Sí. Y tuvo que sortear muchísimos obstáculos para poder estudiar ciencias. Imagínate, en aquella época y en ese contexto, una mujer estudiando ciencias era algo casi impensable. Debió ser muy difícil para ella. Imagínate. De hecho, historiadoras como Patricia Farah, experta en la historia de la ciencia, han documentado las dificultades que Curie enfrentó a lo largo de su carrera. Es decir, que no solo tuvo que luchar contra los prejuicios de su época por ser mujer, sino que además tuvo que hacerlo en un país extranjero. Exactamente. Y aún así, junto a su esposo Pierre, logró descubrimientos que revolucionaron la ciencia. Claro, el radio y el polonio, 2 elementos nuevos que cambiaron nuestra comprensión del mundo. Exacto. Y no olvidemos que sus investigaciones fueron fundamentales para el desarrollo de los tratamientos contra el cáncer. Algo que sigue siendo crucial hoy en día. Sin duda. Pero espera, que hay una parte de su historia que me parece aún más increíble. ¿Ah, sí? Cuéntame. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Marie Curie no se quedó de brazos cruzados. ¿Qué hizo? Se puso manos a la obra para ayudar. No solo buscó financiación para continuar con sus investigaciones y equipar laboratorios, sino que también, atención a esto, Dime. equipó ambulancias con máquinas de rayos X. Y no solo eso. Ella misma condujo una de estas ambulancias en el frente de batalla. Increíble. Una científica en medio de la guerra. Exacto. ¿Y qué nos dice esto de Marie Curie? Pues que era una mujer de acción, que no se limitaba a la teoría, sino que buscaba aplicar sus conocimientos para ayudar a los demás. Totalmente. Y que la ciencia en manos de personas como ella puede tener un impacto real y directo en momentos críticos. Es una lección sobre la importancia de la ciencia aplicada. Sin duda. Y ahora, cambiando de escenario, pero sin dejar de lado la lucha por los derechos, vamos a hablar de otra mujer increíble. Rosa Parks, un ícono del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Rosa Parks, la mujer del autobús. Exactamente. Aunque quizás esa sea la imagen más conocida de ella, vamos a profundizar un poco más en su historia para ver qué podemos aprender de su experiencia. Me parece bien. A veces nos quedamos solo con la anécdota y no con el trasfondo. Totalmente. Rosa Parks creció en Alabama, en el sur de Estados Unidos, donde las leyes de segregación racial, conocidas como leyes Jim Crow, estaban a la orden del día. Un sistema que legalizaba la discriminación racial. Exactamente. Los blancos y los negros tenían que usar baños, escuelas e incluso asientos de autobús separados. Una realidad difícil de imaginar hoy en día. Es cierto. Y en este contexto de segregación, Rosa Parks se convirtió en una activista por los derechos de las personas de color. De hecho, ya en la década de 1950 era miembro activa de la NAACP, la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color. O sea que ya estaba involucrada en la lucha por la igualdad. Exactamente. Y fue el 1 de diciembre de 1955 cuando ocurrió un evento que, aunque aparentemente sencillo, tuvo un impacto enorme en el movimiento por los derechos civiles. El día que se negó a ceder su asiento en el autobús. Sí, exactamente. Rosa Parks se negó a levantarse de su asiento para dárselo a un pasajero blanco en un autobús en Montgomery, Alabama. Un acto de desobediencia civil. Exacto. Y aunque otras personas ya habían realizado protestas similares, la acción de Rosa Parks en ese momento y en ese lugar específico encendió la mecha de un movimiento masivo contra la discriminación racial. Es increíble cómo
un solo acto puede tener consecuencias tan grandes. Es cierto. Y lo que me parece aún más revelador es la pregunta que Rosa Parks le hizo al policía cuando la arrestaron. ¿Qué le preguntó? Le preguntó, ¿por qué nos empujan a todos ustedes? Una pregunta simple, pero que encierra mucha rabia e impotencia. Totalmente. Y esa pregunta tan directa resume la frustración de una comunidad que llevaba décadas sufriendo la opresión y la discriminación. Es una lección sobre el poder de las preguntas para expresar la injusticia. Sin duda. Y ese acto de desobediencia civil de Rosa Parks no se quedó en una simple anécdota. Dio lugar al boicot de autobuses de Montgomery, que duró más de un año. Un boicot que demostró la fuerza de la comunidad afroamericana cuando se une para luchar por sus derechos. Exactamente. Y aunque la segregación en el transporte público no desapareció de la noche a la mañana, este evento fue un punto de inflexión en la lucha por la igualdad racial en Estados Unidos. Un catalizador para el movimiento por los derechos civiles de la década de 1960. Totalmente. La historia de Rosa Parks nos enseña que la acción colectiva y sostenida es fundamental para lograr cambios profundos en la sociedad. Y que a veces un solo acto de valentía puede inspirar a toda una comunidad a luchar por la justicia. Exacto. Y ahora viajamos al Reino Unido para conocer a otra mujer que luchó incansablemente por sus derechos, Emmeline Pankhurst, líder del movimiento sufragista. Su nombre está ligado a la lucha por el voto femenino. Exactamente. Emmeline Pankhurst dedicó su vida a conseguir que las mujeres tuvieran derecho a votar en las elecciones al Parlamento británico. Un derecho que hoy nos parece básico, pero que en su época era impensable para muchas personas. Totalmente. En 1903, Pankhurst fundó la Unión Social y Política de Mujeres, la WSPU, con un objetivo claro: conseguir el sufragio femenino. Y su lema era contundente: hechos, no palabras. Exacto. Y el movimiento sufragista, bajo el liderazgo de Pankhurst, no se limitó a las palabras. Llevaron a cabo acciones que en su época se consideraron muy radicales. ¿Cómo cuáles? Pues realizaron incendios en tiendas, ataques a propiedades de políticos que se oponían al voto femenino. Vaya, no se andaban con rodeos. La verdad es que no. Y Emmeline Pankhurst, junto a sus hijas, fue arrestada en numerosas ocasiones por sus acciones. Una muestra de su compromiso con la causa. Totalmente. Y aunque sus métodos generaron mucha controversia, no cabe duda de que la WSPU, bajo el liderazgo de Pankhurst, jugó un papel fundamental en la consecución del derecho al voto para las mujeres británicas. Su lucha sentó las bases para que las generaciones futuras pudieran disfrutar de ese derecho. Exactamente. La historia de Emmeline Pankhurst nos enseña que la lucha por la igualdad a menudo implica sacrificios personales y enfrentamientos con el poder establecido. Y que la perseverancia y la determinación son claves para lograr cambios significativos en la sociedad. Totalmente. Y ahora, vamos a adentrarnos en el mundo de la tecnología para conocer a una mujer que se adelantó a su tiempo. Ada Lovelace, considerada la primera programadora de la historia. Es increíble pensar que ya en el siglo XIX existieran mujeres interesadas en la informática. Lo es. Y Ada Lovelace no era una mujer cualquiera. Era hija del famoso poeta Lord Byron. ¿En serio? No tenía idea. Sí. Y aunque provenía de un mundo literario, Ada Lovelace se sintió fascinada por las matemáticas y la lógica. Una mente brillante que se interesó por un campo que en esa época era prácticamente desconocido. Exactamente. Ada Lovelace trabajó con Charles Babbage, el inventor de la máquina analítica, considerada la precursora de los ordenadores modernos. Una máquina que sentó las bases para la informática. Exacto. Mientras que Babbage se centraba en el aspecto mecánico de la máquina, Ada Lovelace fue más allá. ¿En qué sentido? Ella vio potencial de la máquina analítica para hacer algo más que simples cálculos. Qué interesante. ¿Y qué era ese algo más? Ada Lovelace intuyó que la máquina podía manipular símbolos, no solo números. Y esto abría un abanico de posibilidades increíbles. Es decir, que ya en el siglo XIX, Ada Lovelace vislumbró el potencial de la informática para ir más allá de los simples cálculos matemáticos. Exactamente. Y no solo eso, sino que también escribió lo que se considera el primer algoritmo diseñado para ser procesado por una máquina. Increíble. Ada Lovelace sentó las bases de la programación tal y como la conocemos hoy en día. Sin duda. Y lo más fascinante es que Ada Lovelace describió su enfoque como ciencia poética. Ciencia poética, ¿qué significa eso? Pues que veía la ciencia y la tecnología con una mirada creativa e imaginativa. De hecho, en sus escritos, compara la máquina analítica con un telar que puede tejer patrones algebraicos. Una visión muy original. Totalmente. Y aunque el trabajo de Ada Lovelace no fue reconocido en su época, hoy en día se la considera una pionera de la informática. Una visionaria que sí adelantó su tiempo. Sin duda. La historia de Ada Lovelace nos enseña que a veces las ideas más revolucionarias tardan en ser comprendidas y valoradas. Y que la imaginación y la creatividad son esenciales para el desarrollo científico y tecnológico. Totalmente de acuerdo.
Y para finalizar nuestro recorrido por la vida de estas mujeres increíbles, vamos a hablar de Rosalind Franklin, una científica cuyo trabajo fue crucial para comprender la estructura del ADN. Rosalind Franklin, una figura a veces olvidada en la historia de la ciencia. Es cierto. Y es una pena, porque su contribución fue fundamental. ¿A qué te refieres? Rosalind Franklin era experta en cristalografía de rayos X. Y en la década de 1950, en el King's College de Londres, logró obtener las primeras imágenes claras de la difracción de rayos X del ADN. Imágenes que revelaron la estructura de doble hélice del ADN. Exactamente. Y una de esas imágenes, conocida como la foto 51, fue clave para descifrar la estructura del ADN. ¿Y qué pasó con Rosalind Franklin? ¿Recibió el reconocimiento que merecía? Lamentablemente no. A pesar de la importancia de su trabajo, a menudo se la dejó de lado. ¿En serio? ¿Por qué? Bueno, en aquella época el mundo de la ciencia era un ambiente muy masculino y muchas veces se ignoraba o se minimizaba el trabajo de las mujeres científicas. Una injusticia. Totalmente. Y es importante recordar que, sin el trabajo de Rosalind Franklin, no se habían logrado avances tan importantes en el campo de la genética. Es decir, que su contribución fue esencial para comprender el ADN y por lo tanto para el desarrollo de la genética moderna. Exactamente. Y aunque no se le dio el reconocimiento que merecía en vida, hoy en día Rosalind Franklin es considerada una de las figuras clave en la historia de la biología molecular. Una muestra de que a veces el reconocimiento científico tarda en llegar, especialmente para las mujeres. Es cierto, pero su legado perdura. Y su historia nos recuerda la importancia de reconocer y valorar el trabajo de todos los científicos, sin importar su género. Sin duda. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro recorrido por la vida de estas 5 mujeres increíbles. Marie Curie, Rosa Parks, Emmeline Pankhurst, Ada Lovelace y Rosalind Franklin. 5 mujeres que, con su valentía, inteligencia y determinación, cambiaron el mundo. Exactamente. Y son solo una pequeña muestra de las 100 mujeres que la revista BBC History ha destacado en su lista. Un punto de partida para seguir explorando la vida de otras mujeres que han dejado huella en la historia. Totalmente. Y a ti, que nos escuchas, te invitamos a seguir investigando. ¿Qué otras mujeres de la lista te gustaría conocer? ¿Qué te ha inspirado de la vida de estas 5 mujeres? Sus historias nos demuestran que, con determinación y coraje, podemos superar cualquier obstáculo y lograr grandes cosas. Sin duda. Y esperamos que este viaje por la vida de estas mujeres increíbles te haya motivado a seguir explorando y aprendiendo. Hasta la próxima. Hasta pronto.